A la Vuelta a España le queda una semana de actividad. Apenas más de 900 kilómetros de competencia. Un poquito más de 16.000 metros de desnivel y una llegada mítica, como el Alto del Angliru. Si se quiere, pocas etapas para intentar romper con la hegemonía de un Jumbo-Visma que viene dominando las acciones y que tiene a Sepp Kuss, vestido de rojo como líder de la carrera, a Primož Roglič y a Jonas Vingegaard como los escoltas. Sí, el ganador del Giro y el ganador del Tour de esta temporada están como escoltas del gregario de lujo que han tenido tanto Roglič en Italia como Vingegaard en Francia. Bienvenidos a Infodolfo, bienvenidos al resumen largo, porque todos los días hay un short de apenas un minuto para resumir la etapa. Bienvenidos a este análisis largo de lo que ha dejado la segunda semana de actividades de la Vuelta a España, que empezó con una crono individual en Valladolid, casi 26 kilómetros, y una crono histórica, porque Filippo Ganna logró completar ese recorrido a un promedio de casi 56 kilómetros por hora. Realmente impresionante lo que hizo el corredor italiano, el hombre de Ineos, que le dio una victoria a su equipo que hasta acá venía seco y no había logrado prácticamente nada. Incluso había perdido todas sus opciones para la general, producto de la caída y el abandono de Arensman y producto de varios inconvenientes que tuvo incluso en la crono el señor Geraint Thomas, que no vamos a explicar de qué tipo de corredor estamos hablando, pero que lamentablemente esta no está haciendo su vuelta a España. Venía por mucho más, pero bueno, lamentablemente a veces las carreras tienen ese tipo de inconvenientes, ¿no? Ha perdido tiempo, se ha caído, ha tenido dificultades mecánicas, incluso, como les decía, en la prueba de crono individual. Lamentable lo que le viene sucediendo a Geraint Thomas, que incluso lo ha buscado en alguna fuga. Ya vamos a estar hablando de eso un poquitito más adelante. Triunfo con una crono histórica, una de las cronos más rápidas de las grandes vueltas. No pudo batir a aquella crono de 2005 que Rubén Plaza hizo el mejor tiempo y obviamente la de mayor promedio, pero era una crono mucho más plana, mucho más recta y con mayor posibilidad de desarrollar velocidad. Lo que hizo el italiano cobra realmente valor, porque en Valladolid había curvas cerradas, curvas interesantes, varios giros en U que obligaban a la destreza de los corredores. Sin embargo, el corredor italiano demostró todo su talento, toda su valía. Remco Evenepoel hizo una crono realmente muy, pero muy buena. Quedó a solo 16 segundos del italiano. El campeón mundial de la crono 2023 no pudo con el hombre que fue medalla de plata en Escocia, en Glasgow, hace un par de semanas atrás en el campeonato mundial. Partió con el arco iris, estrenó bicicleta para esta prueba, tuvo desarrollos impresionantes, pero quedó ahí nomás. Igualmente, Remco logró buena renta con Roglič, con Vingegaard, con Ayuso, con los favoritos. Terminó segundo en la crono y obviamente se acercó mucho más en la general. Sepp Kuss hizo un muy buen trabajo, logró mantenerse rojo. No sé si fue la crono de su vida, pero anduvo muy cerca. Sí, realmente un muy buen trabajo el que hizo un Sepp Kuss, que no estamos tan acostumbrados a ver en la crono, y que incluso el mismo equipo Jumbo no tiene todos los materiales, los mismos materiales en cuanto a lo aerodinámico, la aerodinámica, el desarrollo que tienen ni Vingegaard ni Roglič a disposición de Sepp Kuss, porque hasta acá obviamente era un corredor gregario para trabajar en la montaña en todos los otros grandes eventos en donde se ha desarrollado, y acá le está tocando ser líder y lo está haciendo de una muy buena manera. Pasamos a la etapa número 11, etapa que tenía final en la Laguna Negra, una etapa llana, sí, pero con final en alto. Como ya dijimos en el informe de hace unos días atrás, es una de las cositas que tiene la Vuelta a España y que todavía tiene una etapa más de este tipo, ¿no? Una etapa llana, poco quebrada, para decirlo, un relieve bastante tranquilo, pero final en alto en el último tramo. Aquí se formó una fuga muy numerosa, de esas que ya se vienen dando en la Vuelta a España desde cuando promediaba la primera semana de competencia. Eduardo Sepúlveda no pudo meterse en esa fuga y después de 7 días se dio la camiseta de montaña. Jesús Herrada, el corredor español, fue el hombre que se quedó con la victoria, producto de venir en esa fuga, en la cual estaba Thomas, en la cual estaba Filippo Ganna, que hizo un laburo bárbaro Filippo Ganna para un Geraint Thomas que después no pudo rematar. Incluso Jonathan Caicedo, el corredor ecuatoriano, que terminó en el cuarto lugar,
lo intentó, se adelantó quizás, y por el gran trabajo que venía haciendo Filippo Ganna al frente de ese grupo de los fugados, que ya venía bastante pequeño, que ya se había reducido bastante, no pudo Caicedo llevarse la victoria, pero terminó cerrando una buena actuación. En esa fuga también participó Eric Fagundes, el uruguayo. Obviamente se dio en el terreno de ascenso, pero terminó dentro del top 20, logrando la mejor ubicación para un corredor uruguayo en una etapa de una gran vuelta. Como dijimos, Jesús Herrada ganó, se convirtió en líder de la montaña y desplazó después de una semana a un Eduardo Sepúlveda, que ya igualmente hizo algo muy, pero muy importante, no solo para él y para su equipo, el Lotto, sino también para el ciclismo argentino, que hasta acá no había logrado tener ningún jersey en ninguna de las grandes carreras de 3 semanas, pese a unas cuantas participaciones, porque ya Argentina, gracias a Dios, lleva muchas participaciones de forma consecutiva, ¿no? En algún momento con Juan Aedo, con Juan José Aedo, con Lucas Aedo, con Maxi Richese, ahora con Eduardo Sepúlveda. Bueno, ya hace unos cuantos años que los argentinos vienen dando vueltas, metiéndose. Recordemos también algunas participaciones anteriores de Alejandro Borrajo en el Giro, de Rubén Bongiorno también en el Giro de Italia. Bueno, hay unos cuantos que ya se vienen mostrando. Pasamos a la etapa número 12, etapa con final al sprint. Y parecía que iba a ser todo fácil de resolver para Caden Groves y el equipo Alpecin, una fuga minúscula, solamente con hombres del BH y del Caja Rural, que honraron su invitación a esta última grande de la temporada. Los dos equipos españoles se mostraron nuevamente adelante en la fuga, pero se sabía que no iban a tener oportunidades para llegar a la definición de la competencia. El que estuvo trabajando incansablemente, incluso lo dijo Sebastián Molano, ¿no? El Alpecin tiene al corredor que parece ser el más fuerte, el más veloz, que ya ganó etapa y que viene de líder de la camiseta verde. Que trabaje el Alpecin. Claramente el UAE se sacó esa responsabilidad de encima. El Jumbo no la tenía, con su gente metida adelante, incluso después de no haber hecho nada en la jornada que tenía final en alto en el puerto de la Laguna Negra, claramente guardando energías para lo que se venía, que era realmente muy interesante en la Vuelta a España. Caden Groves puso a su equipo a trabajar, pero en el momento clave, un final que se terminó enredando y demás, con algunas curvas realmente difíciles, teniendo en cuenta la velocidad a la que se viene. Ahí fue cuando el UAE puso a Rui Oliveira de lanzador de Sebastián Molano e hicieron un trabajo en pareja realmente brutal. Tomaron la mejor ubicación cuando salieron de la última curva y a partir de ahí hubo que esperar el momento en el cual Sebastián Molano levantó los brazos y logró la 38ª victoria para el ciclismo colombiano en la Vuelta a España. Rui Oliveira, incluso con el lanzamiento que hizo, terminó cuarto. Caden Groves, obviamente molesto, enojado, terminó segundo. Después lo felicitó claramente a Sebastián Molano en el momento de la premiación, pero le quedó la bronca esa, porque incluso a la hora que se iba a lanzar el sprint en esa última curva, que se desacomodó un poquitito, se le salió uno de los pies de los pedales y eso también lo complicó, lo obligó a perder un poco más de tiempo, pero fue un gran lanzamiento el que hizo Rui Oliveira y un gran sprint, un gran remate el que tuvo el corredor de Paipa. Estamos hablando de Sebastián Molano. Etapa clave, una de las etapas reinas de la Vuelta, desde Formigal hasta el Col du Tourmalet, casi 135 kilómetros, una etapa con 4 puertos de montaña, 2 puertos de categoría especial, el Col du Vix, el Tourmalet con casi 19 kilómetros al 7% de pendiente, al 7,5% de pendiente media, más de 4.200 metros de desnivel en la etapa, y una etapa que nos dejó varias cosas, ¿no? Subiendo el Obisque se quedaron y se despidieron de la Vuelta Joao Almeida, que venía incubando una gripe, había tenido algunas noches un tanto difíciles, informó después el equipo UAE, de todos modos se mantiene dentro del top 10, y un Remco Evenepoel que se desfondó, hundimiento para el corredor belga que perdió 27 minutos, escucharon bien, 27 minutos, realmente se sabía que era una etapa muy difícil para él, nunca había corrido en esta región de Francia y en estas montañas tan míticas que tiene el ciclismo a nivel internacional, y le pasaron factura, ¿no? En el Col d'Aubisque ya sintió que no podía estar con los mejores, empezó a ceder, empezó a perder tiempo. Obviamente el Jumbo después empezó a trabajar en consecuencia de esta situación y terminó perdiendo 27 minutos. La victoria en esa etapa
fue para Jonas Vingegaard, le dedicó el triunfo a su pequeña hija Frida, se llevó la victoria. Sepp Kuss respondió cuando atacó a Enric Mas, estuvo atento cuando se movieron algunos de los otros del grupo de favoritos, parecía que sufría un poquitito y sin embargo al final atacó desde el fondo del grupo, se fue por delante, sacó ventaja, se siguió distanciando en la clasificación general y en los metros finales Primož Roglič, con ese rush final que tiene, con ese sprint final que tiene sobre todo para la montaña, aprovechó, se adelantó al resto, hizo el 1-2-3 para el Jumbo en la etapa, ¿sí? Vingegaard, Kuss y Roglič. Roglič estuvo ahí también de superar a Kuss, ¿no? Y a partir de ahí el Jumbo domina la general con Kuss, Roglič y Vingegaard. En ese orden se mantienen, hasta acá por lo menos, se mantienen de esa manera en la clasificación general. Pasamos a la etapa número 14, 24 horas después del hundimiento de Remco Evenepoel, un Remco renovado, un Remco sonriente, un Remco sin presiones, salió desde el kilómetro 0, la etapa que iba desde Sauveterre hasta Larra Belagua, que tenía final en un puerto categorizado, de primera categoría, y otra vez más de 4.400 metros de desnivel acumulado en toda la etapa. Remco salió desde el kilómetro 0 a mover la carrera, a tratar de irse en la fuga, lo intentó 1, 2, 3, 4 veces hasta que se fueron unos cuantos, 24 corredores los que no lograron irse en esa fuga, un par de nombres interesantes. Remco siempre esforzando, salió a buscar los puntos de la montaña, terminó quedándose con la camiseta de líder y logrando muy buena ventaja sobre un Jonas Vingegaard que le había arrebatado en el Tourmalet la camiseta a Jesús Herrada, ¿no? Después de Sepúlveda le tocó a Jesús Herrada, le tocó a Vingegaard, le tocó a Remco Evenepoel. El UAE trabajó en el pelotón, ¿sí? Puso un ritmo interesante durante un buen rato, pero lamentablemente cuando atacó a Ayuso no hubo forma de soltar a nadie. Enseguida salieron los hombres del Jumbo, controlaron y a partir de ahí el corredor español se guardó. Es hasta acá el que tiene más vocación de ir al ataque en el grupo de favoritos, pero lamentablemente hay 3 corredores del Jumbo por delante que están realmente muy pero muy fuertes y eso hace que sea difícil que se pueda gestar una diferencia. Remco adelante también iba forzando, se llevó solamente a Romain Bardet a su rueda, el corredor francés que ya fue podio en el Tour de Francia en 2 oportunidades, lo siguió hasta donde pudo. En el ascenso final realmente el corredor francés del DCM lo dejó ir. No tenía con qué aguantar el ritmo que iba marcando Remco Evenepoel, lo dijo, lo reconoció después ante la prensa Romain Bardet. Fui en una fuga con un corredor que va a hacer historia y es muy difícil ir a rueda de Remco Evenepoel. Ir a rueda de Remco Evenepoel es prácticamente ir a la par o ir por delante, porque te da la misma cantidad de aire que si fueras solo, por la aerodinámica, por la posición que tiene Remco. Remco es un corredor más bien bajo si lo comparamos con Romain Bardet, si lo comparamos con unos cuantos, ¿no? Y obviamente esa aerodinámica de la cual ya había hablado muy bien, ya la había ponderado Filippo Ganna después de la crono del Mundial de Glasgow, terminaron cediendo ante un Remco Evenepoel que logró la victoria, lloró, se humanizó mucho después de ese triunfo y hubo que esperar un rato largo para que llegue el pelotón de los favoritos, que se dio 8 minutos, un poquitito más de 8 minutos, y un Remco que otra vez se metía dentro del top 15. Sabemos que ya no está para pelear la clasificación, pero un Remco Evenepoel suelto y con todas las ganas que tiene, me parece que va a ser muy interesante de ver en la última semana, porque en la etapa número 15, la etapa que finalizó con la segunda semana de la vuelta entre Pamplona y Lecumberri, con 3 puertos categorizados, está bien, puertos de tercera y de segunda, nuevamente fue Remco Evenepoel el que salió a mover la carrera desde el kilómetro 0. Sí, ya sé, la gente de Jumbo se movió, marcó, incluso en algún momento estuvo Vingegaard por delante, se movió Soler y la gente de Jumbo salió a controlar rápidamente, pero a ver, corredores como Rubio, corredores como Buitrago, con que no está tan lejos en la clasificación general, lograron irse en el grupo de 15 ciclistas que acompañaron a Remco en esa fuga, en el tramo final, con un Remco que no quiso ser tan generoso como en la jornada de ayer, no quiso forzar tanto, seguramente sintió el cansancio porque no es una máquina, aunque a veces lo parezca. Se cortaron Santiago Buitrago y Rui Costa, un Rui Costa que ya sabemos cómo es, ¿no? Sangre fría,
muy tranquilo, muy inteligente, es un veterano ya con la edad que tiene y los años que lleva en el circuito y siempre corriendo de la misma manera, de esa misma manera que le permitió hace 10 temporadas atrás ser campeón del mundo. Bueno, Rui Costa hizo lo que sabe, es muy inteligente, muy bicho, como se dice en la jerga, para correr, para meterse, para rebuscarse, y te saca de quicio porque no te da relevo, no pasa, no es tan generoso a la hora de hacer el esfuerzo, incluso sabiendo que la ventaja a él le conviene, porque yendo con Santiago Buitrago, definiendo mano a mano, Rui Costa iba a ganar, el corredor portugués iba a ganar. Entonces, ¿por qué no tirar? Bueno, es su manera de correr. El hombre del Intermarché corre así. Con la discusión que se armó, pues Santiago Buitrago la cosa no le gustó. Llegó desde atrás Lennart Kämna, un corredor que ya ha ganado etapa en las 3 grandes, como es el alemán. Se metió ahí, incluso atacó en el descenso. Lamentablemente para el alemán, que tenía unos cuantos metros de ventaja, se pasó de largo en una curva que ya la había visto Rui Costa en la primera pasada, porque hoy hubo un circuito que se hizo en 2 oportunidades y otra vez quedaron por delante Buitrago y Rui Costa, pero esta vez fue al revés la escena. Rui Costa quedó por delante, Buitrago no le quiso dar relevo, Rui Costa empezó a reclamarle él y en ese interín llegó desde atrás Lennart Kämna. La definición fue entre los 3, pero el triunfo fue para Rui Costa, el corredor portugués que ya había ganado etapas en el Tour. Ahora, en su tercera participación en la Vuelta, pese a todos los años que tiene, logra su primer éxito en la ronda española. El pelotón llegó a casi 3 minutos y el pelotón tuvo mucho rato trabajando a la gente del Alpecin, que acá empezamos con esos análisis de decir, ¿para qué trabajó el Alpecin? ¿No? Porque uno dice, bueno, a ver, claramente la cosa está entre Jumbo y el resto, entre Jumbo y UAE, entre Jumbo y Evenepoel, entre Jumbo y... Bueno, hoy el Alpecin durante un largo rato le hizo un favor grande al Jumbo, porque no trabajó Van Baarle, porque no trabajó Gesing, porque sus 3 líderes obviamente estuvieron tranquilos, tampoco trabajó Attila Valter. Un poquito inentendible, no sé si hicieron amigos nuevos los chicos del Alpecin o qué, pero bueno, Cadengroves no iba a llegar y Cadengroves no tiene en Renko Evenepoel a un rival de peligro por la camiseta verde, porque Cadengroves tiene 2 llegadas, una seguro para él, ¿sí? Le lleva 70 y algo de puntos en este momento a Renko Evenepoel, cerrando ya la segunda semana de competencia, y con las etapas que quedan, Renko Evenepoel, por más que se meten todas las fugas, no va a ganar todas las etapas. Por más que rompa la carrera todas las veces que quiera, no va a sumar todos los puntos que hay para la camiseta verde. Entonces, desde ese lugar, no se entiende muy bien qué hizo el Alpecin, pero le hizo un favor interesante a la gente del Jumbo. La general se mantiene con Kuss al frente, con algunos 1 minuto y medio de ventaja sobre su compañero Primož Roglič y un poquitito más, 1.44, sobre su compañero Jonas Vingegaard. Claramente los dos que no lo van a atacar. El primer rival que tiene Sepp Kuss se llama Juan Ayuso, está a 2 minutos 37 y después viene Marc Soler, Mikel Landa, Blasov, Willebrooks haciendo una muy buena carrera, el corredor belga, el que en algún momento dijeron el nuevo Renko Evenepoel, cuando todavía Renko tiene un montón para seguir explotando. Bueno, viene metido en el top 10. Joao Almeida se mantiene agarradito ahí con uñas y dientes de ese 10º lugar. Y Santi Buitrago hoy descontó, se metió un poquitito más cerca, pero está en el puesto número 13. Vamos a esperar qué es lo que pasa con esta última semana, en donde Santi Buitrago ya sabemos lo que viene haciendo en las últimas semanas, porque lo ha demostrado en el Giro de este año y del año pasado. Esta última semana arranca con una etapa llana con final en alto, ¿sí? Y una etapa llana y corta, pues son 120 kilómetros, que la realidad que para un pelotón de corredores profesionales no parece tan larga. Y después tenemos el final en el puerto de Vejez, que es un puerto de segunda, pero con algunas rampas más que interesantes. Lo que se viene duro es la etapa 17, un infierno, porque hay que subir el alto del Angliru. Tenemos un día de 124 kilómetros, un puerto de primera y después vamos a llegar al alto del Angliru, en donde ya sabemos que hay rampas de hasta el 24% de pendiente, así que realmente impresionante. La etapa 18, otra vez con muchos puertos y 180 kilómetros, 5 puertos y final en la Cruz de Linares, un puerto del que no se conoce casi nada y en donde hay rampas también muy duras porque llegan al doble dígito, así que hay que estar atentos a esa etapa número 18. Etapa 19 para los sprinters, una vez más allá de que hay que ver quién controla porque ya el desgaste se va a sentir. La etapa 20, que es una etapa muy propicia para las trampas,
una etapa en la cual tenemos solamente puertos de tercera categoría, pero 10 puertos de tercera categoría. Ahí en la Sierra de Guadarrama va a estar realmente muy pero muy interesante, y es con 208 kilómetros la etapa más larga de la Vuelta a España de este año, con 4.300 metros de desnivel. Así que ahí puede pasar alguna cosita. Es difícil que se le escape a Jumbo, porque si no está Kuss, está Roglic, y si no, está Vingegaard. Es difícil también que se arme la pelea dentro del equipo, porque hasta acá se ve un equipo muy fuerte, muy firme, y un equipo al cual lo que están por hacer, si lo consuman, le conviene y muchísimo. Y la última etapa, la etapa número 21, ahí en Madrid, como les decía, el paseo triunfal, el sprint y la posibilidad para que el amigo Caden Groves logre la camiseta verde, motivo por el cual no se entiende que se pongan a trabajar cuando los que tienen que trabajar desgasten mucho o desgasten poco son los muchachos del Jumbo-Visma, que como yo digo, en todos lados, en todos los espacios en donde puedo participar, la van a ganar, que hagan el 1, 2 y 3, no hay problema, pero que tengan que sacrificarse un poquitito, ¿no? O sea, a mí sinceramente no me interesa que faltando 4 kilómetros para coronar el Alto del Angliru, y espero no estar haciendo futurología, pero a mí no me gusta, no me interesa y no tengo ganas de que faltando 4 kilómetros para coronar el Alto del Angliru, Kuss, Roglic y Vingegaard tengan a todos sus corredores en el pelotón de favoritos, ¿no? O sea, a ver, el resto tiene que romper la carrera, tiene que forzar la máquina, la propia y la ajena, porque si no, la verdad que de acá al final de la vuelta se van a perder muchos televidentes y va a haber que empezar a pensar seriamente cómo hacemos para que los equipos, por más billetera que tengan, no puedan tener a los mejores corredores todos juntos en el mismo equipo, ni todos juntos en el mismo evento, porque además de esto, el Jumbo dominó a placer el Tour de Gran Bretaña, en donde ganó Wout van Aert en su reaparición y ganó 4 etapas Olaf Koe. O sea, más allá del triunfo final de Carlos Rodríguez para el Ineos, la general se la llevó el Jumbo también aplastando a sus rivales. Entonces, me parece que va a haber que empezar a pensar, a repensar algunas cositas. No lo dice Adolfo Carrizo solamente, lo dicen un montón de otros y lo dicen grandes personajes que tiene el periodismo de ciclismo y desde hace muchísimos años. Así que obviamente yo adhiero, soy mucho más joven, soy mucho más chico y quizás tengo mucha menos experiencia, pero adhiero a esta situación. Antes de irnos, hoy ha sido un día muy especial, antes de irnos los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo, a que me digan qué es lo que piensan, si estoy equivocado, si no, a que dejen su me gusta, ¿sí? Acá abajo donde está el dedito así para arriba, pueden sumarse con un me gusta, se pueden suscribir también a este canal de YouTube, pueden disfrutar, acá abajo va a estar el link con el sector, la sección en donde están todos los shorts, ¿sí? Todos los días termina la etapa y un rato después publico un short contándote en un minuto lo que deja la etapa de la vuelta. Les decía, hoy ha sido un día muy especial porque ella, que es Annemiek van Vleuten, le dijo adiós al ciclismo profesional. Está a punto de cumplir 41 años, le faltan un par de semanas nada más para cumplir 41 años a Annemiek, y después de 15 años como corredora profesional se despidió en el CIMAC Ladies Tour en su Países Bajos natal. ¿Sí? Lo hizo en su casa, ante su gente, cumplió ahí las últimas rutinas, los últimos rituales como ciclista profesional. 104 victorias como corredora profesional, 4 veces el Giro Donne, la general, 3 veces la Vuelta a España, la primera edición del Tour de Francia femenino, 2 medallas en Juegos Olímpicos, aquella caída que sufrió en los Juegos Olímpicos de Río que todos recordamos y que por eso también fue una gran alegría cuando Annemiek logró las medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio, juegos que incluso se retrasaron por la pandemia, pero que igual le permitieron festejar. Y un montón de carreras más que ha logrado esta ciclista, que este fin de semana se lo tomó para disfrutar en el CIMAC Ladies Tour, pero hace no más de 15 días atrás, en el Tour de Escandinavia, fue la primera de la general. Se retira en forma, porque incluso la vimos en el Mundial, que si no hubiese sido por un pinchazo ahí en los últimos kilómetros, hubiese estado un poco más adelante todavía. Realmente una carrera para aplaudir, una corredora que ha sido leyenda y que hemos tenido la posibilidad de disfrutar. Gracias, Annemiek, y ya vendrán tiempos de hacer otras cosas y seguramente de seguir disfrutando del ciclismo desde otro lugar. Nosotros queremos hacer
siempre un balance de todo lo que deja la Vuelta a España, pero obviamente no podíamos ser ajenos a la despedida de una gran corredora que ha tenido el ciclismo todo, ¿sí? No solamente una cuestión de ciclismo masculino, una cuestión de ciclismo masculino, sino el ciclismo en general. Hoy ha despedido a una leyenda y tenía que estar también acá. La Vuelta sigue, nos queda una semana y ojalá que tenga mucho para ver. Los espero por mi canal.